Bueno, vamos a iniciar el tema de disección aórtica. Iniciamos con la definición. Disección aórtica es un desgarro que se produce en la íntima de la aorta, produciendo que la sangre circule por el interior de esta y diseque así la capa íntima de la capa media y se forme una luz falsa. Como vemos en el dibujo, es la luz real del vaso o de la aorta, y al producirse el desgarro en la pared de la íntima, por este lado es donde se produce la luz falsa. Las fuerzas de atracción son las que pueden producir que este desgarro en la parte interna y que se diseque aún más, produciendo unas zonas de salida y entrada adicionales que nos van a producir disminución en la perfusión periférica, y así nos va a dar el cuadro completo de esta patología. Ahora, la presentación del desgarro, es decir, en qué zonas es donde más comúnmente lo vamos a encontrar. El 65% se van a encontrar en la aorta ascendente, aproximadamente entre 1 y 5 centímetros por encima del seno de valsalva derecho. Más adelante les voy a explicar el tipo de clasificación que se le da de acuerdo a dónde se presenta este desgarro. Aproximadamente el 20% de los casos se presentan en la aorta descendente proximal. Esto por debajo de la subclavia izquierda. La razón por la cual es más común que se presenten los casos en la aorta ascendente es porque en esa zona, como se encuentran la división de los vasos, por ejemplo, ahí es donde sale la subclavia izquierda, la subclavia derecha, y al tener estas salidas es donde puede llegar a haber mayor tracción por esta razón. Un 10% lo vamos a encontrar en el arco aórtico transverso, y solo el 5% se puede llegar a encontrar en la aorta distal tóraco-abdominal. En la imagen observamos la parte donde les digo que se produce la lesión, que es en la túnica interna o la íntima, y se produce la luz entre esta túnica interna y la túnica media. Ahora, las etiologías, aparte del desgarro que les comento, hay otros dos casos en los cuales se puede llegar a presentar. El primero de los que vamos a comentar es el hematoma intramural. En este caso es la hemorragia que se contiene en la capa media aórtica. Esta se puede extender hasta la adventicia y su longitud depende de qué tanto esté desgarrada la capa íntima. Este se presenta aproximadamente de un 3 al 13% de todos los casos. Y el segundo caso o la segunda etiología que puede desarrollarnos esta patología es la ulceración de una lesión arteriosclerótica que se encuentra a nivel de la aorta. Esta va a penetrar la íntima elástica interna y así se va a formar un hematoma en la capa media que se puede extender y aumentar su localización de acuerdo a la cantidad más bien el tamaño de esta ulceración. Normalmente no se produce una segunda luz, simplemente está la úlcera y la disección. De acuerdo a de acuerdo al tiempo de presentación, se puede clasificar como aguda y crónica, como la mayoría de las patologías. Aguda, y como ya sabemos, menor a 14 días. Y crónica, los casos que se presentan, puede ser hasta un tercio el que se desarrolla como una disección aórtica crónica que dura más de 14 días. Y de acuerdo al lugar de presentación o donde el área de la aorta que está afectada, es que nos dan 3 clasificaciones. Las primeras 2 son las más comunes y las más antiguas. La de Bacchi, esta va a depender de dónde se ve afectada. El tipo 1 va a hacer el desgarro a nivel ascendente de la aorta,
y se va a prolongar, se puede llegar a prolongar en toda la extensión de esta. El tipo 2 es en el cual se puede ya tener un hematoma y el tipo 3 es el que se encuentra en la sección descendente posterior a la salida de la subclavia izquierda y nada más nos afecta aproximadamente un tercio de esta. Y el tipo 3B es en el que ya se extiende a toda la aorta descendente. La clasificación de Stanford, esta es la que más se utiliza y la más práctica con respecto a toda la cuestión de tratamiento quirúrgico. La verdad es que la de Baki sí es un poquito más específica con respecto a la ubicación, pero la más útil para nosotros para el diagnóstico y el tratamiento final, que es lo que más nos interesa, y también para pronóstico, va a ser la de Stanford, que se divide entre A y B. Simplemente la A es la que tiene afectación en la aorta ascendente y la B es la que tiene afectación en la aorta descendente. Esto es, ya saben, posterior a la salida de la subclavia izquierda. ¿Por qué esto es más importante? Porque la tipo A es la que nos va a producir mayor riesgo de ruptura pericárdica y hemorragia subsecuente. Y por eso es que la tipo A es más importante que se lleve a quirófano de manera urgente. En la tipo B no se suele producir este tipo de ruptura y no hay una afectación directa al pericardio, por lo que normalmente podemos esperar con el tratamiento médico y en caso de que haya alguna complicación o que esta disección se progrese, o sea, que continúe produciéndose o que haya un hematoma que esté produciendo hipovolemia, y en otros casos específicos es que sí se lleva a quirófano. Si no, y muchas veces puede simplemente tener manejo médico y posteriormente, si es que llega a presentar las complicaciones que comenté, ya se requiere el manejo quirúrgico. También entre estas dos, por ejemplo, la tipo A es más común en pacientes adultos mayores y se relaciona más con una hipertensión arterial sistólica crónica mal controlada, así como ateroesclerosis. En cambio, la tipo B es la que les comenté, que es en pacientes de edad avanzada con ateroesclerosis y se relaciona con hipertensión arterial descontrolada. En cambio, la tipo A es más específica de pacientes jóvenes. Suele ser relacionada con hipertensión esencial y también puede presentarse en algunos síndromes como de Marfan. Es la que más se van a encontrar. Y existe otra clasificación, la cual es más nueva y en esta sí se consideran, por ejemplo, el hematoma o la hemorragia intramural, que es la otra causa que les comentaba, y también se considera la ruptura de placa de ulceración aórtica. En esta, la clase 1 se va a tratar solo de la disección clásica, en la cual va a haber un colgajo íntimo y medial que puede tener una luz verdadera y una luz falsa. En la clase 2 va a haber una disrupción medial con formación del hematoma o la hemorragia intramural, es la que les comentaba que aquí ya agregan al hematoma como clasificación. La tipo 3 es la discreta disección sin hematoma y esta tiene una localización excéntrica al sitio de la lesión inicial. Pocas veces produce obstrucción por ser excéntrica. Y la clase 4 se trata ya de la ruptura de la úlcera aórtica y no tiene hematoma subyacente. Y la clase 5 se trata de la disección iatrogénica o traumática. Realmente la clase 5 por accidente o traumática es muy poco común y se requieren muchas otras condiciones para que se desarrolle. Y bueno, vamos a tener factores causales y factores predisponentes.
Dentro de los factores predisponentes va a ser la hipertensión, como les comenté, es aproximadamente de un 70-90% de los casos la presentan. La mayoría que son tipo B van a ser en pacientes adultos mayores y ya es una hipertensión arterial sistólica crónica. Y cuando se trata de jóvenes, que puede presentarse en la tipo A, en este caso es la hipertensión esencial. Y aquí se suele asociar con una válvula aórtica bicúspide y coartación aórtica, por lo que les comentaba que también se relacionaba con el síndrome de Marfan. Los trastornos del tejido conectivo como Marfan o Ernest-Dalton también es muy común que lo presenten y en este caso suele presentarse en lo que es la aorta ascendente y tratarse de un tipo A. Lo que les comentaba también la aterosclerosis en los adultos mayores. En las mujeres menores de 40 años, normalmente cuando se encuentran en el tercer trimestre del embarazo, es en donde se pueden llegar a presentar, pero aún así sigue siendo más prevalente en varones en una relación de 3:1. Los causales para la tipo A, lo que les comenté, que sean jóvenes con anomalías congénitas del tejido conectivo y pueden llegar a tener una hipertensión arterial sistólica, esencial o inclusive un feobromocitoma que condicione esta hipertensión sistólica esencial. Y la tipo 2 se trata más de la degeneración de la musculatura lisa en la media por la hipertensión que les dije y por la edad avanzada. Inclusive se considera que esta degeneración de la musculatura lisa pues es algo esperado en pacientes adultos mayores. Y una vez que se presenta esta ruptura, la progresión va a depender de la presión arterial sistólica, de la presión arterial media, de la fuerza de cohesión de la pared aórtica, es decir, cuánta flexibilidad tiene para extender, para permitir la expansión y la contracción, y la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Este último es porque debido a esta fuerza de contracción del ventrículo izquierdo va a determinar el gasto cardíaco y la fuerza con la cual sale la sangre del corazón hacia la aorta. Y ahora con respecto a las complicaciones que pueden haber posterior a la disección, el primero es la compresión arterial. En este caso es debida a la disminución del flujo periférico que les comentaba de inicio, por la compresión, o también más bien esta es por la compresión de la luz verdadera debido a la luz falsa. Y cuando se trate de este caso, normalmente van a tener disminución de los pulsos periféricos, principalmente de las extremidades inferiores, y en ambas extremidades superiores puede haber una diferencia de 20 milímetros de mercurio debido a que se ve afectada comúnmente la subclavia. Entonces esto nos va a producir que haya diferencia de presión entre ambas extremidades. Cuando se trata de una insuficiencia aórtica, esta sucede aproximadamente en el 60% de la disección retrógrada y es debida a la dilatación de la raíz aórtica. Normalmente se relaciona con una hipertensión previa descontrolada y un ventrículo izquierdo con sobrecarga diastólica. En caso de que se presente la ruptura aórtica, suele suceder más en la zona de lo que es el pericardio y la pleura, y es mucho menos común en el retroperitoneo. Esta patología tiene una mortalidad muy alta en poco tiempo, por lo cual su diagnóstico oportuno es esencial y es importante que el tratamiento también sea rápido. La mortalidad es de aproximadamente de 1/3 a las 24 horas. De los 2/3 restantes, la mitad de estos van a fallecer en las siguientes 48 horas. De los sobrantes, 2/3 van a fallecer en la primera semana y de los sobrantes el 90% dentro del primer mes. Entonces aproximadamente su pronóstico sin tratamiento oportuno es de un fallecimiento en el primer mes. Por eso es importante diagnosticarla, pues la sobrevida siguiente a 5 años aumenta bastante con un tratamiento adecuado.
Ahora, las principales manifestaciones clínicas, el signo cardinal va a ser el dolor que puede presentarse intraescapular, puede ser a nivel de cuello o a nivel de esternón, depende mucho de dónde sea la disección, si es en la aorta ascendente o en la aorta descendente, y normalmente este dolor va a migrar de acuerdo a cómo avanza la disección y se presenta en el 90% de los pacientes. Puede haber alteraciones neurológicas. Lo más común es que se relacione con un evento cardiovascular debido a la afectación de la carótida común. Puede presentarse inclusive coma, paraplegia, paraparesia. Es muy extraño que haya síncopes, pero también dentro de la guía de práctica clínica lo consideran como un síntoma inicial para guiar el diagnóstico, y esto normalmente se da más cuando hay ruptura del pericardio. Se presenta en un 6 al 19% de los pacientes. Debido a esta disminución de la luz verdadera, va a haber tener datos de mala perfusión, pero lo curioso es que se va a presentar una hipertensión arterial sistémica. A pesar de esta hipertensión arterial, va a haber signos de mala perfusión, puede haber hipotensión, que es más común en los pacientes jóvenes, y lo que les comentaba es que se recomienda que se tome la presión arterial de ambos brazos, porque puede haber una diferencia de presión de hasta un 20 milímetros de mercurio debido a la afectación de las subclavias. La ausencia de los pulsos o disminución de estos es lo mismo, secundaria a la disminución de la luz verdadera. Se encuentra en el 50% de los pacientes y en un 15% de los pacientes del lado derecho y me parece que 50% del lado izquierdo. Y la insuficiencia aórtica suele presentarse en un 50-66% de todos los casos. Se refiere en la bibliografía como un soplo musical que se encuentra en el borde external derecho. Otras manifestaciones clínicas menos comunes va a ser datos de hemotórax, hemoptisis, hematemesis, algún falso embolismo distal en extremidades. Del 5 al 10% pueden presentar una lesión renal aguda debido al aumento de la renina, y también nos lleva a la hipertensión, mayor descontrol hipertensivo, o puede ser secundario a la hipovolemia debido a la ruptura y a la hemorragia secundaria. Del 3 al 5% puede llegar a presentar isquemia mesentérica debido a que afecta diferentes arterias, y solamente el 2% suele acompañarse de un infarto agudo al miocardio, que comúnmente se trata de la cara inferior. Este va a ser uno de los diagnósticos diferenciales, por los cuales también se solicita un electrocardiograma, que a pesar de que no hay cambios del electrocardiograma cuando se trata solo de una disección aórtica, es importante para hacer este diagnóstico diferencial, debido a que el síntoma cardinal es el dolor torácico. Con respecto al diagnóstico clínico, como les dije, el dolor súbito y severo es lo principal. Puede presentarse, depende de dónde sea la disección. Puede ser precordial a nivel de abdomen, interescapular, o inclusive a nivel de cuello, debido a que en algunos casos se presenta tipo A, y este va a ir migrando de acuerdo a cómo aumenta la disección. Puede haber síntomas vegetativos como la diaforesis y la síncope. En algunos casos hay afección de los ganglios simpáticos cervicales, por los cuales vamos a tener el síndrome de Horner, en el cual va a haber una caída del párpado y disminución del reflejo fotomotor. Y también puede llegar a haber disfonía cuando se compromete el nervio laríngeo recurrente. Y el simple hecho de que sea hombre ya también nos guía hacia el diagnóstico debido a la relación 3-1 con respecto a las mujeres, y es más común que se presenten adultos de 50 a 70 años con factores de riesgo y factores predisponentes como los que comenté previamente.
Ahora vamos a hacer exámenes de laboratorio. Les voy a comentar los más comunes y los más importantes. Con respecto a la radiografía de tórax, no siempre, no es tan específica ni tan sensible, pero en algunos casos es lo único que tenemos a la mano y es importante considerar qué cambios puede llegar a haber en esta. Lo más común es que haya algún ensanchamiento del botón aórtico o borramiento de este. Desviación de la tráquea, puede haber un ensanchamiento del mediastínico, que es lo más común que haya, el ensanchamiento mediastínico, o ensanchamiento de la aorta, y en algunos casos hay derrame pleural que suele presentarse del lado izquierdo. Con respecto a los laboratorios, no suele haber cambios de importancia que nos guíen el diagnóstico, pero puede presentar leucocitosis o anemia secundario a la hemorragia o al hematoma, de acuerdo a si también hay ruptura. Y la lesión renal aguda, que también vamos a ver en la química sanguínea, secundario puede ser a la hipovolemia por la ruptura y hemorragia o por la disminución de la perfusión en las arterias renales. El que va a ser nuestro gold standard va a ser el ecocardiograma transesofágico. Esto va a ser con Doppler, eso aumenta su sensibilidad y especificidad. Ecocardiograma transesofágico. Porque el transtorácico no es nada específico y no nos ayuda mucho. Entonces, lo ideal es que sea transesofágico. Su sensibilidad es del 99% y su especificidad del 97%. Lo que más atrae de este estudio es que es fácil de realizar. En la bibliografía refieren que se puede hacer en la cabecera del paciente. Obviamente a veces es complicado, pero si se tiene la posibilidad, eso lo hace mucho más rápido de hacerse. Y como es esencial hacer el diagnóstico para un pronóstico adecuado, pues eso nos facilita mucho las cosas. Por eso es que nos gusta, bueno, lo ideal es que se utilice este estudio, pues establece un diagnóstico oportuno y rápido, también nos determina qué grado de afectación hay y define si es que hay alguna anatomía normal para cuando se realice la intervención quirúrgica. También nos habla si hay una falsa luz con persistencia de flujo y extravasación, que puede ser a pericardio o a pleura. Entonces, el estudio de elección va a ser este ecocardiograma transesofágico, idealmente con Doppler. El segundo estudio que se puede ocupar es la tomografía. Esta nos ayuda a determinar si es que hay desplazamiento medial de la íntima. Y la resonancia magnética, la ventaja es que por el flujo cardíaco y arterial no va a ser necesario realizar un contraste y nos ayuda a observar si es que existe colgajo en la íntima. Ahora, con respecto al tratamiento, lo que vamos a hacer cuando sospechemos de que se trate de un paciente con disección aórtica, vamos a iniciar con manejo de la presión arterial. La mayoría de ellos van a venir con una urgencia hipertensiva. Entonces tenemos que lograr que la presión arterial sistólica se mantenga entre 100 y 120 milímetros de mercurio. El manejo más actual es el nitroprusiato de sodio. Lo tenemos dentro de la institución. Este se va a administrar con infusión intravenosa de 3 a 5 microgramos por kilo minuto. Y máximo esta infusión debe de ser de 10 microgramos por kilo minuto. Se recomienda que también se acompañe de un beta bloqueador para control de los efectos de catecolaminas y así controlar de una mejor forma la hipertensión descontrolada. Lo más común es que se utilice metoprolol aquí en el IMSS. Lo ideal sería la betalol o atenolol y también el control del olor, que va a ser el síntoma que más va a presentar el paciente. La monitorización debe realizarse constantemente de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central y la diuresis horaria, debido a que puede haber ruptura y hemorragia que nos va a condicionar una hipoperfusión y puede haber hipovolemia. El tratamiento final, en la mayoría de los casos, es quirúrgico. El tipo A, como ya les comenté,
es esencial que sea el primero que se envíe a quirófano porque hay un riesgo de ruptura del pericardio y tamponaje cardíaco. El tipo 2 solamente se realiza la operación, bueno, se mete a quirófano cuando se trata de que tiene una progresión rápida, que presenta oliguria o anuria, o que tenga signos de ruptura con hemoptisis. La técnica, el objetivo de la técnica quirúrgica, en pocas palabras, es prevenir la ruptura del segmento comprometido. Esta se realiza con una circulación extracorpórea, bajo hipotermia controlada, y se coloca un injerto en la zona de la disección. Aquí son algunos ejemplos de los estudios que les comenté. En esta imagen se observa el mediastino ensanchado, normalmente va a ser mayor a 6 centímetros más. Va a haber pérdida de la perilla aórtica y se observa el derrame pleural izquierdo. Se ve la desviación de la tráquea hacia la derecha. Hay depresión del tronco principal izquierdo y el corazón se le llama de botella de agua, así como también existe pérdida de la franja paratraqueal, perdón. En esta más también se observa, solamente se observa el mediastino ensanchado. Y en la tomografía, aquí se observa el colgajo de la aorta ascendente en esta zona. Y en esta otra zona se observa en el descendente. Es la luz falsa, es la que está como pues circulada, ¿no? La luz verdadera es la que está del otro lado. Y en la B se observa igual la aorta ascendente. Así se debería de ver. Esta es la luz normal. Y en esta se observa igual el colgajo y la luz falsa. Y bueno, otra parte que también nos tocaría a nosotros como médicos familiares, posterior a que ya se haya realizado el manejo primario en urgencias o la intervención quirúrgica, también se puede endovenosa, puede realizarse colocación de stents, aunque todavía no hay muchos estudios que nos hablen de un pronóstico igual o que se pueda equiparar con la intervención quirúrgica. Entonces, continuamos haciendo con mayor presentación la intervención quirúrgica abierta. Y bueno, el seguimiento, como les dije, cuando sí se tiene tratamiento, cambia muchísimo el pronóstico. La supervivencia a los 5 años es de aproximadamente el 75 al 82% de los pacientes que recibieron tratamiento oportuno. El 20% suele desarrollar un nuevo aneurisma a los 2 años. El 30% puede llegar a tener muerte debido a la rotura de una nueva disección. Y con respecto al seguimiento, lo esencial o lo más importante es el control de la presión arterial. Y como segundo punto, continuar la valoración por medio de estudios de imagen. Lo más común que pueden llegar a presentar o complicaciones tardías es una disección recurrente, una dilatación aórtica y la rotura de esta. Los estudios de imagen que recomiendan dependen mucho del tipo de presentación, si es tipo A o tipo B, pero en general son TAC, el eco transesofágico y la resonancia magnética, son los que nos dan una mejor imagen. La primera que se realiza es a los 3 y a los 6 meses del primer caso de disección, después cada 6 meses por 2 años y después cada 6 a 12 meses dependiendo de la progresión de la enfermedad. El tipo A
aproximadamente el 60 al 75% va a persistir la disección distal del segmento operado. En este caso es más común o es más útil realizar un eco transesofágico o una resonancia magnética debido a la localización de la lesión. A los 3 años aproximadamente del 15 al 20% van a tener una dilatación progresiva secundaria. Y en caso del tipo B, lo más común es que haya una ruptura aórtica a los 5 años, aproximadamente del 12 al 15% de los pacientes la pueden presentar. Y esta suele ser secundaria a la hipertensión arterial sistólica, perdón, la hipertensión arterial sistémica descontrolada. De un 25-40% suelen requerir una nueva intervención quirúrgica debido a la dilatación progresiva, y en este caso nos es más útil realizar las valoraciones por imagen por medio de la tomografía o la resonancia magnética, debido a igual la localización que, como recordamos, es en la aorta descendente. Y es todo. Muy bien. Sí, efectivamente, la disección aórtica es una enfermedad muy subdiagnosticada o subvalorada, porque más del 90% de los pacientes que se dan cuenta, a lo mejor ustedes no han visto ninguna. De hecho, yo nada vi una en mi residencia. Pero es valorar la clínica aquí y sobre todo, ok, ya que tenemos a lo mejor un diagnóstico que lleva el paciente, que tiene tiene básicamente la clínica de los es el dolor intraescapular que se va irradiando. Obviamente muchas veces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Lo más común, un infarto. Pero muchas veces nos basamos en la clínica y en cosas básicas, una radiografía de tórax, porque ni a tomografía llegamos. Porque ¿cuánto tenemos aquí un eco? Por lo regular, ni un cardiólogo. El cardiólogo, si acaso, te dice, sí, te la hago en 3 semanas, ¿no? Pero obviamente. Entonces, es una enfermedad que hay que valorar mucho, sobre todo la clínica de estos pacientes. Y sobre todo que tenemos la clínica y una radiografía. Y efectivamente, esa imagen es muy característica de mediación central, que es lo que nos va a presentar. El tratamiento y sobre todo, muchas veces los pacientes llegan hipertensos, con una presión arterial sistólica arriba de 100, de 120 medio. Entonces, es importante sobre todo eso, en la clínica y hacer diagnósticos diferenciales. Pero desafortunadamente esos pacientes siempre fallecen antes de llegar a urgencias, a sala de urgencias. Por eso la importancia muchas veces de la prevención. Sobre todo me gusta este enfoque que están haciendo ustedes como médicos familiares, me está gustando respecto a bueno, el padecimiento como tal, la enfermedad en urgencias, pero también lo preventivo y también el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces nos llegan estos pacientes, a lo mejor afortunadamente se detectó en urgencias y tuvo un seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el seguimiento? Pues valorar todo eso, a lo mejor dependiendo cómo vaya manifestando, ustedes como médicos familiares tienen que mantener una presión arterial. Todo, ¿no? La prevención, los metabólicos, factores predisponentes. todo. Entonces, es importante, a lo mejor si le llegan a poner a hacer un stent o una cirugía, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, me parece bien ese enfoque, sobre todo del padecimiento de la enfermedad como tal y también cómo puedo prevenir. En este caso, pues es difícil porque por lo regular puede ser un proceso congénito o adquirido. Cuando es congénito podemos predecir, ¿no? A lo mejor tienen antecedentes, yo sé que puedo padecer esto, pero muchas veces puede ser un proceso adquirido que no se puede como tal. Obviamente, como todo, ¿no? Presión arterial, la glucosa, triglicéridos, colesterol. Y si presentamos a este paciente en nuestra consulta, pues el seguimiento, ¿no?
me gusta el enfoque que le están dando. De hecho, todos los demás de sepsis, todos han dado así como cosas de medicina familiar. Y creo que está bien, a eso les sirve a ustedes también. ¿Vale? Muy bien, está muy bien. ¿Hiciste algo más de Sí, diagrama? tengo el resumen, el diagrama todavía no lo acabo. Ahorita lo voy a poner a hacerlo, que no hay nada. Y Preguntas. preguntas también. Me faltan preguntas de La diagrama. bibliografía, ya está, la última está, sí, está bien. Okay. Pero el resumen ya lo tengo y de ahí lo voy a hacer. Está muy bien, está muy concreto y sobre las causas y la clínica, sobre todo la clínica es. El dolor, Sin ¿no? embargo, el problema también que ha pasado es que no es tan caro, no llegan así de. ¿No llega con tan dolor tan intenso? Y eso pero el 95%. Más si es un dolor abdominal, piensas que es otra cosa, ¿no? Entonces hay que ni exagerar ni dejar así, es un dolor. Y bueno, hay que explorar, ¿no? Que Sí. puede ser efectivamente una gastritis y ya. Pero pues una también